la iglesia que Jesucristo viene a llevar según las Sagradas Escrituras. Vamos a leer un pasaje de la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Palabras del apóstol Pablo, escritas a la iglesia de Tesalónica, y que es palabra también para la iglesia universal de todos los tiempos. El tema del traslado de la iglesia es un hecho porque se basa en la palabra de Dios. O sea que el tema del arrebatamiento o traslado de la iglesia no es un invento de la iglesia después de la era apostólica, sino que es una promesa que está basada en las Sagradas Escrituras. Será un hecho sin precedentes en la historia humana el traslado de la iglesia. Cuando esto suceda, los cielos serán conmovidos y una densa oscuridad cubrirá la tierra. El hombre de pecado tomará el control de todo el sistema de este mundo. Habrá juicios espantosos en la tierra según el Apocalipsis. Las fuerzas del mal operarán con gran furia, y los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos, según Apocalipsis capítulo 9. Pero lo importante que quiero considerar hoy es que la iglesia escapará, como escapa el ave de la mano del cazador. Pero la pregunta que se nos viene a la mente es: ¿qué iglesia viene a llevar nuestro Señor Jesús cuando venga? Tenemos que aclarar algunas cosas. El Señor Jesucristo no viene a llevar una denominación. Ojo a esto. Y cuando digo esto, no lo estoy diciendo con mala intención o con la intención de ofender a cierto grupo. No. Estoy tratando de ser lo más objetivo que pueda a la luz de las Sagradas Escrituras. Repito, nuestro Señor Jesucristo viene por la iglesia, pero no viene por una denominación en sí. Es bueno aclarar acerca de esto de denominación. Una denominación es un grupo de personas que profesan algún tipo de creencia, ya sea cristiana o de otro tipo. Tienen un nombre para identificarse ante las leyes del país y ante la sociedad. Vale aclarar que las denominaciones cumplen un papel muy importante en cuanto a la edificación de los creyentes y la proclamación de la buena noticia. Pero también es cierto que la denominación en sí no es la iglesia verdadera de Jesucristo. Entre las denominaciones está la iglesia auténtica, pero no es el grueso de gente que está en una denominación, o dicho en otras palabras. El hecho de que mi nombre esté escrito en el libro de una iglesia local o una denominación no garantiza que yo soy parte de la iglesia de Jesucristo, sino que si yo he nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, esa es la garantía de que pertenezco al cuerpo de Cristo.
Cada denominación tiene un credo que sirve de guía y expresión de lo que cree dicha denominación. Esto contribuye para que haya unidad entre los miembros y cumplan así sus propósitos. Propósitos de evangelización y todo lo demás que tiene que ver con la fe cristiana. En cada denominación hay parte del cuerpo de Cristo, como ya dije, que es la iglesia verdadera. Esto implica que no toda la gente que forma parte de una denominación es la iglesia verdadera de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque en una denominación hay creyentes auténticos y pero muchos solo son meros profesantes o creyentes falsos. Eso lo dice la misma Escritura. Al estudiar las Escrituras seriamente sobre el tema de la iglesia, nos damos cuenta de que hay una iglesia triunfante, una iglesia militante y una iglesia invisible. La iglesia triunfante la componen los hermanos que ya partieron para estar con el Señor. La iglesia militante la componen los profesantes de la fe que todavía estamos vivos. La iglesia auténtica, esa la componen los que en verdad han nacido de nuevo. A esta iglesia es lo que se identifica como la iglesia invisible, porque Dios conoce, solo Él conoce el corazón de la gente y sabe quién ha renacido y quién solo es un profesante de la fe. En otras palabras, la iglesia de Jesucristo está en las denominaciones. Pero, repito una vez más, no es que toda la gente que está o profesa la fe cristiana es que se va a ir en el rapto. No, la Biblia habla muy claramente sobre esta cuestión. La Biblia es clarita. Es un tema tan clarísimo en la Biblia que no hay lugar a dudas. Y claro, cuando leemos las Escrituras y las consideramos desde el punto de vista bíblico, los temas cristianos, hay muchas personas que se incomodan cuando oyen estas verdades. Pero hay que decirles. Hay muchas personas, por ejemplo, que son teólogos o maestros en Biblia o predicadores que alegan que en el rapto de la iglesia se irán todos los profesantes de la fe sin importar cómo vivan. Pero por el hecho de que lo repitan una y otra vez, no significa que eso sea verdad. La opinión que vale es la opinión de Dios en su santa palabra. Es la Biblia la que dice quiénes pertenecen a la iglesia de Jesucristo y quiénes son los que se van a ir en el traslado de la iglesia. Hay otros que enseñan que una persona que profesa la fe cristiana y se ha bautizado en agua ya está preparado para irse en el traslado de la iglesia. Bueno, esto puede ser sí, pero también puede ser un engaño. Porque el bautismo, la profesión de una persona no garantiza que haya nacido de nuevo, sino el testimonio y los frutos que esa persona da después de la profesión. Son esos teólogos que dicen que no importa dónde esté el supuesto creyente. Dice que ellos será levantado en el día del traslado de la iglesia. Este es un grave error y conduce a las personas a tener una falsa confianza. Estas personas se atreven a decir que si una persona cree en el Señor Jesús, ha hecho la profesión, se ha bautizado, ha estado un tiempo en la iglesia, pero luego él ya ni se congrega y luego, se va al mundo, como decimos nosotros. Y dicen ellos, aunque esté en una cantina, y allí levantará el Señor. Eso es un error gravísimo. Oigamos lo que dice la Escritura, la palabra de Dios al respecto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas son palabras
del mismo Señor Jesucristo. No son palabras de un hombre, palabras del mismo pastor de la iglesia, el cabeza de la iglesia, el que murió y salvó a la iglesia muriendo en la cruz del Calvario por ella. Recuerde esto, con palabras del Señor. Hay que tomar en cuenta esto. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia? O sea, ¿por qué el Señor Jesús, en otras palabras, viene por una iglesia única y especial? ¿Por qué iglesia viene Jesús? ¿Qué iglesia va a llevar el Señor? Mis amados hermanos, en primer lugar, nuestro Señor viene por una iglesia que le esté esperando en santidad. La Escritura dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra vez, son palabras del mismo Señor Jesucristo. Él dice claramente que muchas personas que profesaron la fe tratarán de irse, pero no estarán preparados. ¿Por qué no estarán preparados? Porque descuidaron su fe o tal vez nunca fueron salvas. En segundo lugar, el Señor Jesús viene por una iglesia que no esté comprometida con el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15. El Señor viene también por el creyente que esté sirviendo fervientemente al Señor. Él no viene por la gente indiferente, por la gente que vive como le da la gana, que ni siquiera se acuerda de leer las Escrituras, ni siquiera se acuerda de orar, ni siquiera se acuerda de hacer un registro en su vida, sincerarse con Dios. No, Él viene por los creyentes que le sirven con fervor, con amor, con cariño y con toda la fe de su corazón. Esto significa que los tibios no se irán con el Señor. Oiga lo que dice el Señor Jesús. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es tremendo. Y vuelvo a recalcar, esto no lo dice un profeta. Lo dice el mismo Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Los tibios, los creyentes tibios, no se irán en el traslado de la iglesia. El Señor también viene a llevar a todos los que hayan nacido de nuevo, en una palabra, por la fe en Él. Oiga lo que dice el Señor Jesús. Respondiendo Jesús y le dijo, hablando a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto está en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. En conclusión, el traslado de la iglesia, amigos que me están escuchando, antes de la gran tribulación, es una realidad alentadora para todos los creyentes verdaderos, es decir, para la iglesia verdadera de Jesucristo. Los profesantes de la fe cristiana no se irán en el arrebatamiento de la iglesia. Las señales se están cumpliendo. La trompeta final muy pronto sonará. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por esto digo, hermanos míos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos terminemos, pero todos seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 51 y 58. Mi amigo que me escucha, o hermano que me escucha, si al traslado de la iglesia fuera hoy, ¿se iría usted? Repito, si el traslado de la iglesia fuese en este momento, ¿cree que usted está listo para irse? Asegúrese de que ha nacido de nuevo por la fe en Jesucristo y estará preparado para irse a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. Que Dios lo bendiga. Hermano, asegúrese de que ha nacido de nuevo. Si está tibio, vuelva al Señor. Si está descarrilado, vuelva al Señor. Si piensa que siendo mundano se va a ir en el rapto, olvídese. Es mejor que renuncie al pecado y vuelva al Señor. Dice el Señor que debemos de estar velando y orando, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá. Por tanto, prepárate para el encuentro con Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Bendice la palabra que fue expuesta. Bendice a las personas que lo escuchen. Bendice cada persona que escuche con atención este mensaje. Ruego que bendiga a su familia. Le ruego que la luz del Evangelio entre en su corazón y cambie su vida. Y le suplico que bendiga a su familia también. Que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Bendice a nuestros amados hermanos y hermanas en el nombre del Señor Jesús. Y trae conciencia a los corazones de todos nosotros a vivir para ti, para tu honra y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga, amado hermano, y la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Así es que estemos preparados, porque de un momento a otro puede sonar la final trompeta.